Pura vida, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos por acá lo que es el Mania Operation. Es un evento que me faltaba mostrar dentro del sistema de Guild. Si quieres conocer más al respecto de los demás, te recomiendo ver el video que ya está en el canal sobre todo lo que puedes hacer dentro de la Guild. Y también está este último evento que sale a partir del segundo o tercer mes dentro del juego. Bueno, ya está a 4 segundos de iniciar. Vamos a entrar y poco a poco voy a ir explicando cosas. Lo primero, bueno, tenemos 2 minutos de preparación, 2 minutos para llegar a algún otro boss. Lo primero es que si vemos hay algunos bosses que dicen damage más 30% y point más 30%. Bueno, yo voy a entrar a Kizaru, que dice point más 30%. ¿Qué significa eso? Si vemos en la parte de abajo tenemos dos opciones que dicen rewards. ¿Por qué hay dos opciones? Porque una son recompensas de la guild, recompensas que van a ser obtenidas por toda la guild, que son estas de acá. De momento no tenemos ninguna recompensa porque no hemos empezado a hacer daño, pero básicamente todo el daño y diferentes bosses que matemos nos van a dar recompensas. Si vamos a los bosses que dicen point más 30%, eso nos va a dar más puntos o más recompensas por derrotar a esos bosses que los otros. Y tenemos una opción que dice igual rewards, pero esta es de forma personal. Son puntos individuales. En este caso 100, 200, 500, 1000, 2000 y 3000 puntos. Si logramos llegar a los 3000 puntos de forma personal, nos van a dar estas gemas, estas piedras de refino y unas monedas. Entonces, si vamos a los bosses que dicen ataque más 30%, esos bosses nos van a dar más recompensa individual de cada ataque. Porque aquí podremos obtener, yo que sé, unos 10 puntos por ataque. Si vamos a ese otro evento, en vez de recibir 10, recibiríamos 13 puntos. Es una comparación, pero realmente los puntos que se consiguen no son iguales. Entonces, va a depender mucho de si quieres recompensas individuales o para la guild. Por eso es que yo vengo a point más 30%, porque me interesa más la recompensa de la guild. Pero a la vez, ya yo tengo bastante daño, entonces intentaré conseguir bastantes puntos personales. Bien, como vemos, ya aquí ya nos van dando una llave para lo que es la recompensa de la guild. Vamos a empezar con esas llaves. ¿Qué son las llaves? Al finalizar, o bueno, cada vez que se matan. Bueno, antes de iniciar con la llave vamos a explicar algo mejor. El mapa está dividido en dos secciones. Cuando nosotros entramos por aquí. Es igual a cualquier boss que nosotros vayamos. Y una vez que vayamos hacia adelante, va a haber una flechita hacia adelante de color verde. Tendremos el camino hacia arriba y hacia la derecha. En ambos mapas vemos que aquí a la derecha hay un Kizaru y arriba hay otro Kizaru. ¿Qué significa eso? Básicamente que van a haber dos Kizarus. Uno que es el verdadero y otro que es una copia. Si vemos en Battle Info, aquí arriba va a decir quién destruyó al verdadero y quién destruyó al falso. El falso no nos va a dar ninguna recompensa extra. El verdadero sí nos va a dar más puntos o más recompensas dentro de la recompensa de la guild. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y destruir al falso no nos va a dar nada, pero sí nos va a dar igual más puntos extras y más ataque extra dependiendo al cual vayamos. Ok. Ahora bien, mi recomendación es que no ataquen a ningún otro jugador. Yo lo estoy haciendo en este momento. Yo estoy atacando a todo el que viene, porque tengo demasiado poder. Atacar jugadores como atacar al boss nos va a dar puntos personales. Vemos que ya yo llevo 312 puntos. Como digo, esto lo hago porque tengo mucho poder. Yo no recomiendo hacerlo si no se tiene ese poder. Si no, mejor es venir, buscar un boss donde no haya tanto daño o no haya un jugador top
donde tu guild vaya toda junta y simplemente realizar daño allí. Ok, esa es mi recomendación. Luego, habíamos dicho las llaves. Cada vez que uno hace ataques, golpes, va recibiendo llaves. Vea que aquí me dieron 1. Esto es de forma aleatoria, de forma automática. Y estas llaves son utilizadas dentro del Mania Operation para abrir cofres. Estos cofres se encuentran en esta última sala de aquí, yendo totalmente a la derecha, en cualquiera de los diferentes bosses. Entonces, cuando matemos a los dos, tanto a este Kizaru de abajo como al de arriba, podremos ir a esas cajas. Mi recomendación es ir al final, no ir antes, porque es mejor intentar hacer tanto daño como se puede en los diferentes bosses. Y una vez que el evento termine, que ya no hay más jefes por matar, pues vamos. Además de eso, además de las llaves que obtenemos al golpear, también recibimos unos relojes. Estos relojes son de forma global. Si se consiguen 50 relojes, por ejemplo, yo puedo dropear 1, pero a algún otro jugador le salen 2. Entonces ya van a haber 3 aquí. Esto es de forma global. Cuando se llegan a 50, va a salir el Hidden Boss, que es un Yonkou, el cual igualmente va a dar muchas más recompensas que los demás. Entonces mi recomendación es, en el momento en que salga el Hidden Boss, irse inmediatamente a él. También, como vemos, yo aquí estoy peleando completamente solo un boss, pero ya yo le hice casi 20% del daño. Las probabilidades de que alguien alcance ese daño ya son muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si ya veo que mi porcentaje de daño va muy por encima de los demás, en ese momento prefiero irme hacia otro boss, porque ya sé que no me van a alcanzar el daño y aún así me van a dar que nuestra guild mató al boss y nos van a dar mayores recompensas. Entonces, en este momento ya me voy a ir hacia otro boss para intentar ir ganándolo, pero voy a ir a uno que no tenga ninguna recompensa adicional, como la Kaino, no, como Don Flamingo. Entonces me voy hacia Don Flamingo. Desde el Battle Info nos vamos para arriba. Y a la derecha voy a ir. Vean que ya faltan 9 relojes, entonces ya casi sale el final boss. Apenas salga, ya faltan 8. Apenas salga me voy a ir, pero lo que quiero es ir adelantando un poco de daño aquí. Para luego, cuando mate al boss, el hidden, el oculto, y venirme inmediatamente para acá a seguir dándole a este, para intentar llevarme 3 bosses, incluso yo solo. Y aún así vemos que arribita dice que tenemos 14 miembros en nuestra guild. Esos 14 miembros puede que estén on, o sea, ellos mismos estén jugando, a como puede que no. Y me explico, este evento ocurre 3 veces a la semana. Un día antes al que ocurra el evento vas a tener una opción para registrarte. Si te registras, aunque tú no vengas al evento, tu personaje se va a mover de forma automática dentro del evento, pero va a atacar 3 veces más lento. Vemos que aquí se hace autoataques cada 5 segundos. Y si tú no vienes al evento, lo que va a pasar es que va a hacer ataques cada 15 segundos. Y se va a mover mucho más lento. Entonces, si alguien te mata, va a ir mucho más lento hacia el boss. Es algo a tener en cuenta, que si vas a hacer daño, si no te pudiste conectar, es algo que pasa en nuestro servidor. Antes, al inicio de este evento, muchos venían y los bosses duraban súper poco. Ahora ya duran mucho más porque la gente ha dejado de venir, ya que la recompensa es mayoritariamente equipo que ya todo el mundo tiene. Pero cambió algo importante, y es que ahora se puede conseguir, salió lo que es Sakura, el potencial de los personajes. Bueno, ya casi les sigo comentando sobre eso. Ya salió Kaido, me voy a mover hacia allá y voy a irme al de arriba de una vez. Entonces, hablando sobre el potencial de un personaje, luego haré una guía más
completa cuando lo desbloquee, porque todavía no lo desbloqueo. El potencial es básicamente que puedes seguirle subiendo las estrellas a un personaje y ganándole muchas más estadísticas. Si ya tienes al personaje en 3 estrellas, sabrás que ya no se puede mejorar más de ahí. Entonces, básicamente, con el Sakura puedes conseguir hasta 7 estrellas más, dependiendo qué personaje o qué facción de personaje tengas. Porque si es un personaje SSR normal, como puede ser el Mihawk el Mihawk normal, o puede ser un Jinbe, eso se puede mejorar 5 veces más. Para mejorarlo ocupas una copia de ese personaje, o sea, vas a ocupar muchos más Jinbes y personajes de la misma facción. Entonces pueden conseguir hasta 5 veces más de potencial, o 5 estrellas más. Si es un personaje de facción como puede ser Almirante o Yonkou, puedes obtener hasta 7 mejoras. ¿Qué pasa? Que si tú tienes, por ejemplo, a Nika Luffy ya es un personaje que es complicado de conseguir. Entonces, al ser tan complicado de conseguir, es muy difícil conseguir 7 Nika Luffy más para lograr sacarle el potencial máximo. Y entonces, dentro de Mania Operation, dentro de la tienda de Mania Operation, hay un objeto que se podrá comprar mensualmente. Yo aún no lo desbloqueo en mi servidor, pero se podrá hacer. Lo estuve viendo. Y este objeto permite pasar el potencial de un personaje de la misma facción a otro. Entonces, en este caso sería sacar el potencial de Marco. Marco es un personaje que es de la misma facción que Nika Luffy. Entonces, y se obtienen muchos Marco. Ya yo lo tengo, por ejemplo, full haki. Entonces la idea es conseguir más Marco, sacarle sus 7 niveles extra del potencial, y en ese momento con este nuevo objeto que va a salir en esta tienda, que cada uno cuesta 1000 moneditas de K, poder transferir completamente ese nivel a otro personaje de la misma facción, como puede ser Marco y Nika Luffy, que ambos son almirantes. Entonces, si tenemos a Marco 7 estrellas o 7 de Sakura, se lo podemos transferir a Nika Luffy de forma automática con 4. Por eso es que yo estoy viniendo a este evento nuevamente para intentar conseguir 2000 monedas de forma anterior a que salga este objeto en la tienda, para comprar de una vez apenas me lo permita. Apenas salga a la tienda, comprar inmediatamente 2, y en cuanto se actualice la tienda, volver a comprar 2 para tener ya los 4 y transferir de Marco a Nika Luffy, o de Marco a Ashur Kaido, etcétera. Por eso es que es importante, y es mi recomendación, que guarden 2000 monedas de estas desde ya, para cuando salga ese objeto en la tienda poder comprarlo. Y básicamente por eso es que estamos hoy acá. Este evento igual también es importante, da muchísimo, pero muchísimo equipo rojo, muchísimo. Yo igual suelo venir las veces en donde me recuerdo que a esta hora ocurre este evento, suelo venir y suelo hacerlo. Si no, al menos me registro y obtener las recompensas. Vemos que ya en Rewards llevamos 80 cofres de momento y 10 llaves. Y por acá ya llevo 1585 de daño. Entonces, pero yo voy golpeando a todo el mundo, entonces por eso es que puedo hacer tal vez mucho daño y puedo ir ganando voces solo. Adicionalmente tenemos 2 botones, uno que dice Current y otro que dice Gator Location. El Gator Location es para enviar la información en el canal de la guild. Vemos que yo envié en dónde está el boss para que vengan a ayudarme, para que vengan las personas de mi clan. Vemos que aquí ya hay... no, creo que no hay nadie de mi clan. Habitualmente pues sí suelen haber personas de mi clan, pero hoy no es el día. Y ¿qué más que decir de este evento? Este evento realmente no tiene mucha táctica. Puedes a lo mejor ir con tu guild a un boss en específico, decir con todos, ok, vamos a ese que tiene damage más 30%, y se van todos hacia ese e intentan ganarlo. Si no tienen mucho poder.
Y luego, solo queda mencionar, aquí yo voy haciendo 61 de daño, por ejemplo. ¿Cómo se aumenta el daño que uno le hace a los bosses? La verdad es que no hay como una forma real o alguna guía de qué es el daño que haces acá. Pero a lo que yo he visto es que entre más poder tienes en tu cuenta, poder total, 1 millón, 2 millones, 100 millones, más daño vas haciendo. Y lo otro que funciona es algunas opciones que dan daño en PvE más 5%. Ese porcentaje es el que realmente he visto que funciona acá. Fuera de eso, realmente no veo cómo se aumenta el poder. Entonces es irrelevante. Solo ven y pega ataques en automático y ve matando gente si es que puede, si tiene mucho poder. Si no, tranquilito. Y bueno, básicamente esto es el evento. Poco a poco van a ir matando los bosses. Si nos vamos acá, ya vemos que al menos un Kaido ya lo mataron. Nosotros matamos al Kizaru malo, por así decirlo, el fake. Eso es algo malo porque si no hubiéramos obtenido muchas más recompensas de acá. Pero bueno, se intentó. Intenté ir al que más está. Ahora estoy viendo que Straw Hat Pirate me está alcanzando. Entonces voy a empezar a matar a la gente de esa guild específicamente. Que eso es algo que también hay que estar viendo. Quién está haciendo más porcentaje de daño. Y intentar eliminar a esas personas. Ya que al menos yo no estoy recibiendo ayuda por parte de mi guild. Y bueno, todas las recompensas que yo obtenga en Rewards se van a compartir en mi guild. Todas las personas de mi guild van a recibir esa recompensa que obtengamos al final. Creo que ya no hay más personas de Straw. Entonces vamos a seguir matando a quien sea. Y bueno, como vemos, evento sencillo. No hay mucho que tener en cuenta. Pero sí saber qué comprar en la tienda. Que ahorita vamos a entrar a la tienda en cuanto terminemos el evento. Y también nos vamos a mover, a gastar las llaves. Terminemos de matar. Vamos a ver qué queda vivo. Todavía queda vivo el Doflamingo. Recuerden que teníamos uno que ya le habíamos hecho algo de daño, que está al lado derecho. También algo importante es que habitualmente uno dice, vamos a ir a Kaido Top. Entonces te metes al chat de guild y escribes Kaido Top Next. O así, pero realmente mi guild ha estado muy inactiva en estos eventos. Rara vez tengo 2 o 3 miembros que sí están. Entonces ya dejé de escribir y solo vengo. Ya casi se muere, le queda 18% de vida. Todo indica que nos vamos a llevar el True Pirate. Vamos a ver, por cierto, la recompensa que llevamos hasta ahorita y vamos a ver qué pasa cuando matamos al real. Actualmente llevamos 88 cofres. Vemos que estos cofres dan muchísimos cofres rojos, cofres dorados y estos cristales para conseguir equipo también, que vienen siendo súper importantes. Entonces llevamos 88, bueno, ya subió a 100, seguro murió algún otro boss y hicimos algo de porcentaje. Llevamos 100, en el momento en que muera me voy a ir hacia Doflamingo primero para ir caminando y ahorita vemos las recompensas. Ok, ya llevamos 153, solo matar un boss real nos dio 53 cofres. Que siento que los cofres es lo más importante. Entonces nos vamos a mover rápido, vamos a ver también las rewards. Ya llevo 2430, me falta poco para los 3000. A rayos, mataron a este. Nos vamos a mover al siguiente, vamos a ver si está vivo el siguiente. Sí, hay uno que está vivo arriba. Ya en este punto es simplemente intentar hacer daño a cualquier boss que quede vivo. Probablemente no para obtener el primer lugar, pero sí para seguir intentando conseguir daño y al menos en mi caso intentar llegar a los 3000 para recibir muchas más monedas. Yo voy a ir matando también personas.
Ya en este es imposible que consiga el primer lugar, entonces simplemente matar lo que pueda. Y me voy a mover al siguiente. Creo que no se me olvida nada. Vamos a ver. Atacar jugadores. Dama más 30, punto más 30. Después de registrarse, las recompensas. Sí, básicamente. Ah, bueno. Hay algo adicional. Que es la última persona que da el último golpe a un monstruo, a algún jefe, recibe una recompensa extra. Realmente yo casi nunca me suelo quedar hasta el final, entonces no sé muy bien qué es la recompensa. Se muere Doflamingo, nos queda estos tantos muertos, queda este, Magellan. Es lo único que queda vivo para que termine el evento. Vamos a ver si logro llegar a los 3000. También si entran a un mapa y no saben hacia qué lugar ir, si ir al derecho o al de arriba, si solo queda uno vivo, bueno, pueden ir viendo hacia dónde va caminando todo el mundo o revisar el mapa anteriormente. Vamos a ver cuánto daño llevo. 2500. No voy a llegar esta vez. Parece que mucha gente estuvo activa. Al menos vamos a intentar matar a gente de Loud Tail para ver si nos logramos llevar el primer lugar aquí. Y de Garuda. Loud Tail, aquí hay uno de Garuda. Lo matamos. Loud Tail o Garuda. Aquí hay uno de Garuda. Parece que ya no hay más. Family también está fuerte. Hay uno de Family. Vamos a ir arriba de nuevo. Aquí Garuda. Pero no, la verdad es que parece que estoy solo, entonces va a ser muy difícil. Ok, aquí podemos recoger las recompensas con las llaves. Y simplemente eso sería todo por el evento. Si desde acá podemos ir a la tienda. Bueno, antes de ello vamos a recoger las recompensas que tenemos en el correo, que es por haber conseguido todos los rankings. Bueno, aquí nos dieron 22 de estos fragmentos, 240 cofres, 1377 monedas, que es la que yo les dije que con cada 1000 podemos obtener la recompensa que ocupamos, 2 cristales para refinar y monedas. Ahora, si nos vamos a la tienda de manía, mi recomendación aquí es comprar todos estos 3 primeros objetos: los cristales y las cajitas para obtener equipo de 2 estrellas o de los mejores que hay. Luego haré una guía más completa de los equipos, pero básicamente solo esos 3 objetos. Adicional, yo compraba estos cristales para reforzar, pero ahora voy a guardarme las monedas completamente. Solo voy a terminar de comprar estos 2 y voy a guardarme las monedas. Como dije, voy a guardar 2000 y a partir de ahí pues sí, volver a comprar todo. Entonces vamos a explicar cositas. Como digo, luego haré una guía más específica del equipo, pero con los de Divine Crystal
podemos refinar, no, aquí en reroll podemos gastar 10 de estos cristales para obtener algunas estadísticas adicionales de los equipos. Luego haré una guía de los equipos, cómo se obtienen, pero esta es una de las formas más fáciles de obtener equipo. Y bueno, aquí podemos utilizarlo, las cajitas, y nos van a dar más recompensas. Como vemos, no me salió mucho equipo rojo, pero pues todo este equipo lo podemos fusionar y conseguir un mejor equipo. Y los cristales, que ya conseguí 100 del 2, entonces lo podemos fusionar y nos da alguna parte de equipo de 2 estrellas. Esas son todas las recompensas que se pueden obtener. Podemos abrir todos estos cofres, fusionarlos y demás. Y básicamente eso es la guía de ese evento. Creo que no me dejo nada. Como recomendación, guardar monedas. Aquí vamos a ver lo del potential. Se ocupan 13 personajes de 10 estrellas como mínimo. Al revés, 10 personajes de 3 estrellas como mínimo. Y yo aún no lo desbloqueo porque me faltan 2 personajes. Entonces, en cuanto lo desbloquee, igual traeré una guía de eso al canal. Sin más que añadir, nos vemos en el siguiente video. Suscríbete si no estás suscrito. Dale like, comenta y nos vemos en el siguiente video. Adiós.